Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero compartirles una porción de la Sagrada Escritura que tocó mucho mi corazón y bueno, quería que ustedes también sean partícipes de lo que Dios ha venido hablando a nosotros, a nuestra familia y que realmente nos movió el piso, como dicen muchos, porque es algo que la iglesia tiene que tener muy presente, ya que es una base, digamos, o la base, digamos, de toda la apologética que tiene la iglesia, la defensa de nuestra fe, en quién creemos, por qué creemos en eso. Y bueno, ese es el gran mandamiento y el segundo mandamiento, digamos, que en esto dice que se basa toda la ley y los profetas, dicen Mateo 22:40. Bueno, vamos a buscar en el libro de San Lucas, para aquel que puede buscarlo porque tiene una Biblia a mano, y si no, simplemente escuche lo que el Señor ha estado hablando. Libro de San Lucas, capítulo 10, verso 30, o vamos a leer del 25, el buen samaritano, del 25 en adelante. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó de 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmele, y todo lo que gaste de más yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien. Primeramente, acá lo que Dios está, o lo que Cristo Jesús está remarcando, es los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Luego habla de esta historia que relatan a 3 personas, el sacerdote, el levita y una persona que era despreciada, como, o sea, en ese tiempo era despreciado, se consideraba una persona despreciada como era el samaritano. Y habla del samaritano como quien se acerca, tiene compasión de la persona que había sido asaltada, que había sido golpeada, y habla del trabajo que se toma él para levantar a esa persona, para restaurar a esa persona, o sea que curarla, y no solamente eso, sino que llevarla a un lugar donde lo puedan seguir curando, cuidando y pagar todo gasto que tenga esa persona. Ese es el trabajo de la iglesia y es el trabajo del Espíritu también por medio de la iglesia. Por eso cuando nosotros nos somos movilizados a tener compasión por una persona que está pasando por situaciones difíciles,
esa compasión es la que coloca a Dios en nuestro corazón. Y está bueno que la iglesia se involucre en estas cosas. Yo digo, no solamente económicamente, sino personas que están de repente atadas, que necesitan un consejo, que necesitan una palabra, que necesitan oración, que necesitan ser guiadas para salir de lo que están, del problema que están teniendo en ese momento. Y bueno, ahí es donde la iglesia debe involucrarse y ser movida a la compasión. Si buscamos en el diccionario compasión, ¿qué significa compasión? La compasión se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es más intensa que la empatía. Es la compenetración y la percepción en la situación de alguien, sumado al deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Tremenda definición para la compasión. Cuando la iglesia comienza a ver a esas personas que de repente están a nuestro alrededor, están todos, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo que esté pasando por alguna situación, tiene la oportunidad de llegarse y actuar como este buen samaritano. ¿Por qué? Porque esa es la actividad que Dios nos ha dejado. O sea, nosotros tenemos que venir y intervenir, tener compasión de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Eso te lleva a los mandamientos que acabamos de leer antes. Pero ahora vemos la otra parte, las personas que fueron indiferentes. Dice que esas personas miraron a la persona que estaba golpeada, a este muchacho que estaba golpeado, que había sido asaltado, todo eso lo miraron, y en otras versiones dice que pasaron y se fueron por otro lado, o sea, fueron indiferentes. Y ahí es donde el Señor nos hablaba a nosotros sobre la indiferencia. La indiferencia, como la palabra bien dice, el prefijo in significa negativo o significa anular lo que sigue de la palabra, que es la diferencia. Entonces, indiferente quiere decir que no hay diferencia. Cuando una persona es indiferente con otra que está sufriendo, esa persona es atraída espiritualmente al estado de la persona que está sufriendo. No sé si me acabo de explicar. La persona que es indiferente es jalada por aquella persona que está pasando eso. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que realmente no debería de hacer, habiendo conocido al Señor y teniendo el mandamiento que acabamos de leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es eso realmente lo que yo quería compartir. Porque en este mandamiento, en el cual dice que se resumen todas las leyes y el trabajo de los profetas, todo se resume en esos mandamientos. Primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza. Amar a Dios. Pero luego dice amar al prójimo como a ti mismo. Y esta persona dice, el maestro que quería hacer pisar el palito a Jesús le decía, pero ¿cuál es mi prójimo? Queriendo justificarse, o sea, él no estaba haciendo lo que Dios pedía. Entonces Jesús le da la historia a y dice, ¿y cuál crees que es tu prójimo? No, dice, el prójimo es el que usó de compasión, el que usó de misericordia. Bueno, dice, ve tú y haz lo mismo. Prójimo es el que se aproxima. De ahí es que estaba el trabajo de este samaritano que se acercó
tuvo compasión, que vendó sus heridas con aceite y vino, lo que es la palabra, la unción, lo que es la sangre de Cristo volcada ahí. El que trasladó y cuidó pagando el alojamiento y si gastaba algo, dice que lo pongan en su cuenta. Eso habla de un trabajo de restauración en la persona, de lo cual esa persona toma conocimiento y interviene también en la restauración de la persona. O sea, no es que lo acompaña solamente en el principio, sino que en el proceso de restauración está la iglesia presente. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que prójimo, amarás a tu prójimo, o sea, al que vos te aproximás. Y fíjense que dice, como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace ese mandamiento? Es traer a la persona golpeada al estado en el que estás vos. Totalmente contrario a la indiferencia. La indiferencia es la persona que está necesitada, te jala. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo un mandato de Dios. Entonces tu estado espiritual es jalado y llevado a donde esa persona, al estado de esa persona que está pasando por eso. Pero cuando vos cumplís ese mandato, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces vos estás jalando a esa persona y la estás llevando al estado tuyo. ¿Y cuál es el estado? El de restauración, el de ser un redimido, el de tener a Dios como tu Señor y Salvador. Yo espero y esta reflexión golpee nuestros corazones y que nos lleve a cada día mantener presente todas estas cosas, que en todo aspecto la iglesia pueda hacerse presente para estar con cada una de aquellas personas que están sufriendo y están pasando por situaciones difíciles. Y creemos que el Espíritu de Dios está hablando a través de esta palabra, que nos pueda activar para todas esas cosas y podamos entender esto, que toda la palabra de Dios, todo se resume en estos mandamientos. Dios primero y luego nuestro prójimo. ¿Y cuál es nuestro prójimo? El que nosotros nos aproximamos. Esa es la palabra que tenía para ustedes, que es lo que Dios nos estaba hablando. Si esta palabra trajo luz a tu vida y de repente tú estás separado de Dios y has conocido que realmente Dios es real y quiere hacer de vos una nueva criatura, porque dice la palabra que no hay otro camino si no es por Él para llegar al Padre, sino es por Cristo Jesús. Y dice que hay un cielo y un infierno, y que solamente para llegar al Padre, al cielo, solamente tenemos que pasar por Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y si eso es lo que realmente quieres, entonces repetí conmigo: Señor Jesús, he sido un pecador toda mi vida, pero hoy conozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y quiero ser un redimido y quiero ayudar a los demás a que te conozcan. Te pido, Señor, que seas mi Salvador, el Señor de mi vida, y que si cerrara mis ojos, pudiera abrirlos estando en los brazos de papá en el cielo. Gracias, Señor. Amén. Amado, yo espero que estos consejos y esta palabra
haya llegado a ti, y pueda no solamente llegar a ti, sino también a todos los que te rodean. Y desde ya te doy gracias por dedicar estos minutos para escuchar lo que el Señor quería hablar. Adiós.